Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3D Collective. En este vídeo vamos a explorar los conceptos básicos, esenciales, necesarios para poder hacer una pequeña animación en V-Ray 5. Si ya tenéis experiencia previa en el desarrollo de animaciones, probablemente no encontréis ninguna información novedosa en este vídeo. Está pensado para aquellas personas que todavía no tienen experiencia en la animación o que quieren dar sus primeros pasos o hacer sus primeros experimentos en esta materia. El objetivo, por lo tanto, es entender los conceptos fundamentales y poder renderizar una pequeña secuencia como esta que estáis viendo en pantalla utilizando la última versión del motor de render, que ha cambiado ligeramente las dinámicas de trabajo. Antiguamente, hace unos años, usábamos muy frecuentemente algoritmos como Irradiance Map y precálculos de Like-H. Ahora esto está desapareciendo a pasos agigantados y casi todo se soluciona a través de Brute Force y Like-H en single frame. Vamos a estudiar un poco en este vídeo cómo podemos utilizar esto en nuestro beneficio para preparar una pequeña animación como la que estáis viendo en pantalla. Vamos a trabajar con este proyecto, es un proyecto que ya habéis visto cómo lo uso en alguno de mis vídeos, es un proyecto muy simple. Mi idea siempre es que estos vídeos los podáis reproducir en vuestra casa o en vuestro negocio en un pequeño rato con un proyecto que ya tengáis o algo similar. El proyecto nos sirve perfectamente porque tiene todos los ingredientes necesarios para poder comprender el proceso de renderizar una animación. He elegido un interior porque suelen ser los proyectos más lentos de renderizar. No siempre es así, pero en la mayoría de las ocasiones la necesidad de un shading más complejo y sobre todo de una iluminación global más compleja hace que los interiores sean particularmente lentos de renderizar. Lo que vamos a discutir en el vídeo es los pasos más importantes a la hora de renderizar una animación. Evidentemente no vamos a poder cubrir en detalle cada uno de ellos. Pretendo que sea una guía general y nada más. Dicho esto, un pequeño disclaimer: es perfectamente normal que alguna de las cosas que veamos no se puedan aplicar a todas las escenas que tengáis. Particularmente, podremos encontrar siempre escenarios donde una escena pueda presentar problemas, bien o porque hay un problema técnico, es decir, que el usuario ha hecho algo mal, ha cometido algún error técnico y esto está afectando los tiempos de render o está produciendo artefactos, manchas, etc. Pero también puede ocurrir que aunque nosotros hayamos hecho todo correctamente, la escena sea demasiado compleja, muy difícil de renderizar. Un ejemplo que se me ocurre es imaginaros una habitación con una entrada de luz muy pequeña. Pero además, dentro del espacio tenemos un montón de objetos, mucho anti-aliasing, muchos reflejos, elementos transparentes y además hemos puesto en nuestra cámara un desenfoque tremendo. Esa es una situación extremadamente compleja de renderizar, no solamente para V-Ray, sino para cualquier motor de render. Lo que nosotros vamos a poder conseguir con esta forma de trabajo que os voy a mostrar es, digamos, un estándar de trabajo. Pero habrá ocasiones donde los tiempos sean muy elevados. En esas circunstancias, si es debido a que la escena es muy compleja, solamente hay dos soluciones: o esperamos y nos aguantamos con los tiempos de render, o buscamos pequeños hacks, pequeños trucos para recortar calidad en zonas donde no sea muy importante y poder conseguir así renderizar más rápido. Por ejemplo, en el caso que os he comentado hace un momento, si tenemos una pequeña ventana, pues igual no necesitamos un HDRI. Pues ponemos una luz en la ventana, sabemos que no va a quedar igual, que se van a sacrificar ciertas características, que el comportamiento de lo que pasa fuera de la ventana no va a ser el mismo, pero a cambio vamos a poder ganar una cantidad de tiempo de render enorme. Esto ya es una decisión que tiene que tomar cada profesional. Yo me voy a concentrar en mostrar los conceptos generales, especialmente pensando en aquellas personas que quizás todavía no han dado sus primeros pasos en el campo de la animación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es animar la cámara. Vamos a animarla de forma extremadamente sencilla. Vosotros podéis intentar complicar la animación todo lo que queráis, pero como estamos empezando vamos a hacerlo lo más simple posible. Vamos a elegir esta cámara y vamos a hacer un pequeño traveling in. Para poder animar nuestra cámara, lo que yo recomiendo es primero configurar la línea de tiempo con cierto margen. Una cosa que veo que hacen sobre todo muchos principiantes es que definen un margen de tiempo relativamente estricto e intentan animar absolutamente todas sus cámaras dentro de ese margen de tiempo. Esto no es muy práctico. Si pensamos en cómo se trabaja, por ejemplo, en el cine, cómo se trabaja en una producción audiovisual, normalmente se graba mucho más metraje. Se va al lugar y se graban planos extras, se graban cosas que igual luego nunca terminan en el montaje final, y sobre todo los planos suelen ser mucho más largos de lo que finalmente vemos en la película o en el anuncio o donde sea.
Y lo que se hace en edición, en montaje, es que se corta el plano quitándole lo que sobra, por así decirlo. Esto permite muchísima versatilidad en la fase de edición, en la fase de montaje, y permite pues tomar decisiones que de otra manera son difíciles. ¿Qué ocurre si nosotros renderizamos nuestra animación sin haber hecho un montaje previo? Pues que probablemente no nos va a quedar bien. Así que mi recomendación general es, primero, hacer animaciones mucho más largas de lo que nosotros creemos que vamos a necesitar, y segundo, hacer un montaje con previos de render para poder anticipar qué trozos vamos a necesitar de cada una de nuestras cámaras. Vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, vamos a definir una línea de tiempo en lugar de 100 fotogramas, vamos a poner 500. Vamos a darnos bastante margen de tiempo. Otra cosa importante que tenemos que decidir es el frame rate con el que vamos a trabajar. Normalmente el frame rate, hace ya unos cuantos años, dependía mucho del formato donde se fuera a publicar nuestro contenido. Ya sabéis que hay dos estándares principalmente, NTSC y PAL, y cada uno de ellos se usa en unos países muy específicos, de manera que si nuestro vídeo se iba a proyectar en la televisión, iba a ser un vídeo para la televisión, había que tener esto muy en cuenta. Sin embargo, conforme nos hemos movido cada vez más a medios digitales, esto ya no tiene una importancia tan drástica. Evidentemente, si vuestro cliente os dice que este es un vídeo que va a ir para cierto estándar, vosotros tenéis que ser conscientes y respetarlo. NTSC son 30 fotogramas por segundo y PAL son 25 fotogramas por segundo. Y luego tenemos aquí uno que se llama Film, que son 24 fotogramas por segundo. 24 fotogramas por segundo se considera habitualmente que es la cantidad mínima de fotogramas que necesitamos para que el ojo no perciba saltos entre cada uno de los fotogramas. Es decir, con menos de 24, el ojo es capaz de detectar que son imágenes en consecución en lugar de interpretarlo como un vídeo. Sin embargo, honestamente, he visto casos donde se han renderizado vídeos a 10, 12 fotogramas por segundo y luego con algunas técnicas de interpolación el cliente no se da cuenta de nada. No obstante, no es algo que recomiendo, salvo excepciones muy específicas. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Pues depende mucho. Si trabajamos con 24 fotogramas por segundo, tenemos la ventaja de que vamos a tener que renderizar menos imágenes por cada segundo de animación. En otras palabras, menos tiempo de render y menos dinero en los costes de la granja de render. Sin embargo, si vamos a trabajar con, por ejemplo, un proyecto que se va a visualizar fundamentalmente en pantallas de ordenador, en medios de difusión digitales, normalmente, si nuestro objetivo es la máxima calidad, deberíamos de renderizar en 30 fotogramas por segundo, ya que la mayoría de dispositivos tienen una velocidad de refresco de 60 o múltiplos de 60. No obstante, la diferencia no es muy importante, pero si lo que estáis buscando es máxima calidad, digamos que no hay un problema de presupuesto ni de tiempo, normalmente se recomienda trabajar a 30 fotogramas por segundo. Yo lo voy a dejar en film, simplemente pues porque me ahorro así unos fotogramas por segundo y así podemos hacer más pruebas. Bien, ya hemos configurado por lo tanto la línea de tiempo, cuántos frames queremos que aparezcan en 3D Studio Max y cuál es el frame rate. Esto va a determinar, digamos, la velocidad de nuestra cámara. Si luego cambiamos el frame rate, evidentemente la cámara va a ir o más rápido o más despacio. Y ahora vamos a animar nuestra cámara. La cámara se puede animar de mil maneras. En alguno de mis vídeos de hace unos cuantos años os mostré algunas técnicas. Esto lo vamos a hacer muy sencillo. Activamos el sistema de claves automáticas con la tecla N y aquí decidimos, pues, cuánto quiero animar esta cámara, ¿no? Pues imaginaros que me vuelvo loco y hago un traveling súper largo como este. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de animar nuestros objetos dentro de 3D Studio Max son las claves de animación. Cuando hacemos esto que acabo de hacer yo, es decir, mover una cámara de un punto a otro, hemos creado automáticamente dos claves de animación. La posición inicial de la cámara queda determinada por esta clave que aparece aquí en rojo y la posición final por esta otra. Y todo lo que ocurre entre medias, el software se lo inventa, por así decirlo. Sin embargo, estas claves pueden ser de muchos tipos distintos. Ahora mismo yo tengo configuradas las claves como lineales, es decir, no hay ningún tipo de aceleración o deceleración. La velocidad de la cámara es constante. Esto es lo que se suele recomendar normalmente para la mayoría de movimientos de cámara, ya que en una película, por ejemplo, lo normal, aunque hay evidentemente miles de tipos de planos y de excepciones, pero lo normal es que los primeros fotogramas, digamos, del traveling, que es una máquina pesada, y los últimos se corten y nos quedamos, por lo tanto, con un trozo del traveling donde la velocidad es más o menos lineal. Pues en este caso, si queremos claves lineales, pondríamos esto. Pero vamos a ver qué pasa si ponemos otro tipo de claves, por ejemplo. Vamos a borrar estas y vamos a usar las claves que vienen por defecto.
Estas claves que tenemos aquí son un easy in y un easy out, es decir, la aceleración cambia. Empieza parada la cámara, va acelerando y luego decelerando. Vamos a hacer lo mismo exactamente, vamos a irnos al fotograma 500 y vamos a mover nuestra cámara. Bien, pues ahora cuando hacemos esto, si prestamos atención, veremos que la cámara empieza moviéndose muy despacio, va tomando aceleración, habrá un trayecto más o menos lineal y cuando vayamos llegando hacia el final irá decelerando, irá frenando para llegar a su posición final. Esto no digo que no se deba hacer, es decir, esto puede ser interesante. En algunas ocasiones querremos que la cámara acelere o decelere, pero si no es intencionado, también tiene la posibilidad de romper la dinámica de nuestro montaje. Es decir, si de repente nosotros terminamos este plano aquí y ahora metemos otro plano después de este, puede que haya un salto muy extraño, es decir, la cámara se ha parado y de repente tenemos una cámara en movimiento. Este tipo de cosas son importantes. Yo no soy ningún experto en montaje, pero es todo un universo, toda una profesión que merece por lo menos la pena entender un poco si vais a hacer animaciones. Otra manera de visualizar nuestras claves, primero es a través de las opciones de nuestro objeto, y aquí tenéis un Motion Pad, donde podéis visualizar vuestras claves, estas de aquí. Incluso se pueden editar las claves, es decir, podemos moverlas aquí directamente en nuestro visor, y esto puede ser interesante. Y otra forma de editar nuestras claves, muy importante si vais a hacer animación, es el editor de curvas. El editor de curvas es una herramienta con la que yo creo que si vais a hacer algo de animación tenéis que estar súper familiarizados porque es muy útil. Es una representación gráfica de las claves de animación que tiene nuestro objeto. En este caso, si os fijáis aquí, la clave de color verde representa la posición en Y de la cámara. Y como veis, la posición evoluciona. Como os he dicho, empieza parada, va acelerando, luego tiene una sección lineal y luego va decelerando. Si queremos, por ejemplo, hacer cambios en estas claves, los podemos hacer aquí directamente. Fijaros que yo puedo manipular las claves visualmente desde aquí. Si hago una cosa como esta, ¿qué ocurrirá? La cámara acelerará muy deprisa, luego irá decelerando paulatinamente hasta que llegue a su posición final. Por ejemplo, vamos a sacar esta ventana de aquí y vamos a ver qué diferencia hay ahora con respecto a lo que teníamos antes. ¿Veis? La cámara va muy rápido y de repente decelera. Si hacemos algo, por ejemplo, en lugar de esto, como poner aquí unas claves lineales, podemos seleccionar nuestras claves y convertirlas en claves lineales simplemente con este botoncito de aquí arriba, pues entonces volveremos a tener lo que teníamos antes, es decir, una aceleración constante. No voy a entrar en profundizar sobre cómo se usan las curvas, quizás en algún futuro hacemos un vídeo al respecto, pero quiero que lo sepáis, que está aquí y que es una herramienta que podemos utilizar para modificar nuestras claves de animación. Bien, imaginaros que ya tenemos esto listo para trabajar, ¿no? Y decimos, pues me gusta el ritmo, me gusta la velocidad, o no me gusta, o lo que sea. Una cosa muy importante a la hora de trabajar en animaciones es el ritmo, el tempo de nuestras animaciones, cómo de rápido va la cámara. Sin embargo, en nuestro visor de 3D Studio Max, si la escena es muy compleja, no vamos a tener una representación en tiempo real de la velocidad de nuestra cámara. Por lo tanto, a pesar de que yo aquí lo pueda ver más deprisa o más despacio, no debemos fiarnos de lo que vemos en este visor. Para poder comprobar realmente si la cámara nos gusta, si la velocidad es la que queremos y sobre todo para poder hacer un montaje previo de nuestra animación antes de invertir el tiempo y el dinero en la granja de render, se suele utilizar un render previo, es decir, una captura de lo que vemos aquí en pantalla renderizado con una herramienta que tenemos en 3D Studio Max que se llama Graph Viewport. Esta herramienta nos permite capturar imágenes fijas, pero también nos permite capturar secuencias animadas. Vamos a capturar una secuencia animada de nuestra cámara, estos 500 fotogramas, para que veáis cómo funciona. Vamos a marcar la línea de tiempo que nos interesa capturar, vamos a decirle qué fotogramas por segundo queremos de playback y la resolución de nuestra captura. Normalmente yo trabajo con 100% porque así puedo hacer el montaje, por ejemplo, en Premiere, o lo podemos hacer, si queréis, en DaVinci, y luego simplemente hay que sustituir los planos. Para guardar nuestra cámara, se nos hace especialmente importante que tengamos cierta información visible en nuestro frame. En concreto, lo que nos interesa es poder ver el frame number. Es decir, yo quiero poder identificar, si hago un corte en edición, qué frame he cortado de la cámara, en qué frame, en qué posición exacta está la cámara en el punto de entrada y en el punto de salida. Y también suele ser interesante tener visible el nombre de la cámara. Es decir, yo debería de ponerle a estas cámaras nombres descriptivos
para que luego en montaje pueda identificarlas fácilmente. En cuanto a la calidad de nuestro previo, normalmente yo trabajo con calidad estándar, ya que High Quality tarda mucho tiempo en calcular cada uno de los frames. Recordad que lo que buscamos aquí no es un render, sino un previo. Nos va a permitir planificar nuestro render. Así que lo hacemos en estándar. Una cosa importante es el formato de salida. A veces veo que la gente salva sus previos en formatos de vídeo, en formatos como AVI o MOV, etc. El problema que tiene esto es que reinterpretar el frame rate suele ser bastante complejo, de manera que, en mi opinión, es mucho mejor trabajar con secuencias de archivos, incluso para nuestros previos. Es decir, por ejemplo, secuencias de JPEG puede ser perfecto para un previo. Vamos a guardarlo en nuestro disco duro. De manera que aquí, en lugar de AVI, vamos a seleccionar, por ejemplo, JPEG. Y vamos a poner aquí lo que sea, el nombre que queramos, prueba. Mi recomendación es que nombréis los planos con alguna característica única descriptiva, pues no sé, pues si es la cámara número 1, la cámara número 1, la cámara número 2, o el nombre de la cámara, o la secuencia, lo que vosotros queráis. Bien, una vez que terminamos con esto, la calidad honestamente es un previo, así que no vamos a tener muchos problemas de almacenamiento, es decir, son JPEGs, ya ocupan muy poquito, pero si queremos incluso hacerlos más pequeños, lo podemos hacer, ¿vale? Y vamos a simplemente a crear esta secuencia animada de 500 fotogramas. Y como veis, pues se nos hace muy rápidamente un render de nuestra secuencia. Aquí tenemos el fotograma en el que estamos y el nombre de la cámara. Esta información, como os digo, es útil porque en montaje, evidentemente, no nos vamos a quedar con 500 frames. Vamos a elegir un trocito de 50 frames, un trocito de 100 frames, y queremos saber dónde empieza y dónde termina este trocito, para poder luego renderizar solo ese pedazo dentro de 3D Studio Max. Vamos a esperar a que termine y os muestro con un visor de secuencias cómo se vería este previo de cámara. Una vez que tenemos nuestros previos de todas nuestras secuencias, y mi recomendación aquí es que tengáis muchos más de los que creéis que vais a utilizar, pues toca la parte del montaje. Yo aquí tengo pues, una animática de un proyecto, no vamos a ver esto tampoco en profundidad, pero sí que por lo menos vamos a ver pues para qué nos sirven estos numeritos y por qué renderizamos estos previos. Imaginaros que estamos trabajando en este proyecto y yo quiero hacer aquí una edición donde vamos a hacer un corte aquí. Bien, pues de esta manera lo que yo puedo anticipar, viendo estos numeritos que tenemos aquí arriba, es en qué fotograma estoy empezando del siguiente plano y dónde termino de mi primer plano. De esta manera yo hago mi montaje, monto mi secuencia, le pongo mi música, los títulos de crédito, los motion graphics, todo lo que queráis, y una vez que he terminado este offline, entonces vuelvo a 3D Studio Max a renderizar el fragmento que nos ocupe. Esto es DaVinci, pero lo podéis utilizar con Premiere. Hay gente incluso que lo hace en After Effects, cosa que no recomiendo mucho, pero se puede hacer en cualquier programa que permita cortar en una línea de tiempo, ¿vale? Simplemente quiero que entendáis la idea y la importancia de renderizar un previo de cámara para comprender la velocidad a la que estamos trabajando, si encaja en nuestro montaje como unidad, etc. Bien, supongamos que estamos contentos y queremos renderizar, pues no sé, los primeros 80 fotogramas de nuestro plano, porque son los que han ido al montaje final. Ahora es cuando nos enfrentamos al reto de configurar nuestro motor de render para renderizar esto en el menor tiempo posible con la calidad que nosotros deseamos. Lo primero que tenemos que especificar, por lo tanto, es el trozo de render que vamos a necesitar de esta cámara en particular. Hemos dicho que van a ser los 80 primeros fotogramas. Luego debemos de decidir pues, qué vamos a renderizar. Vamos a renderizar una cámara, vamos a renderizar lo que sea. Si queremos bloquear la cámara, lo podemos hacer aquí arriba, acordaros, nos ponemos en esta cámara, la bloqueamos y nos aseguramos de que, pase lo que pase, vamos a renderizar esta cámara. Vamos ahora a hablar un poco del tamaño de nuestro render. Lo más habitual, aunque está cambiando bastante deprisa, es trabajar con secuencias de 1920 x 1080. Este formato se conoce como Full HD. Sin embargo, para mí hacer las pruebas a 1920 va a ser un poco lento y para que haya un poco más de dinamismo, en el tutorial lo voy a hacer a la mitad, a Half HD, a 720. También podría ocurrir que un cliente os pida un render a 4K, es decir, una animación a 4K. Cada vez es más común y pues cada vez tendremos que acostumbrarnos más a ese tipo de formatos. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta que saltar de 720, por ejemplo, a 1080 supone un incremento de los tiempos de render de casi 4 veces y pasar de 1080 a 4K supone nuevamente un incremento de otras 4 veces más. Es una cosa que será importante a la hora de planificar el proyecto, tanto a nivel de tiempo de entrega como de costes de renderizado, porque se nos hará necesaria una granja de render y por lo tanto es una cosa que no se os debe de pasar a la hora de hablar con vuestro cliente. Yo lo voy a poner en 720 porque así vamos a ir un poquito más ágiles en el proceso de render. Y ahora llega el momento de pensar en
con qué motor de render renderizamos esta secuencia. Vamos a asignar V-Ray 5 Update 2, que es el que está ahora mismo vigente en el momento de la grabación de este vídeo. Y dentro de las opciones de V-Ray, una cosa que tenemos que entender y que yo creo que ya no nos va a quedar más remedio que entender porque ha cambiado mucho el motor de render, es que lo que se está apostando ahora, o por lo que están apostando la mayoría de los motores de render, es por un sistema donde el usuario cada vez puede configurar menos cosas. Si lleváis muchos años haciendo animaciones, seguramente estáis familiarizados con técnicas como el precálculo de Radiance Map, el precálculo de la iCaché, y también supongo estaréis familiarizados con los problemas asociados de estas técnicas. Conforme ha ido evolucionando la tecnología y sobre todo la capacidad del hardware, los motores de render le han ido dando mucha más importancia a los procesos de brute force y le han ido restando importancia a los procesos como Radiance Map, por ejemplo. A algunas personas esto les molesta porque quieren continuar utilizando Radiance Map como estrategia de render. Hay alternativas y algunas las he mencionado en mis vídeos, como por ejemplo el de Noiser, etc. Pero lo que es importante tener en cuenta aquí es que en las últimas versiones de V-Ray ya es muy difícil aprovecharse de los renders con Radiance Map. Están quedando completamente obsoletos. Así que si queréis utilizar esas técnicas, os vais a ver obligados a usar versiones viejas, obsoletas del motor de render. Por eso yo en este vídeo voy a cubrir técnicas solamente con Brute Force y la iCaché, para que podamos entender cómo se utilizan y cómo podemos modular el tiempo-coste de nuestro proceso de render utilizando el Noise Threshold. Lo más importante para renderizar una animación, y lo único que tenemos que cambiar en la mayoría de los escenarios, repito, hay casos anecdóticos, es cambiar de un sistema progresivo a un sistema por buckets. Es mucho más eficiente en cuanto a términos de gestión de recursos y también de tiempos de render en un sistema por buckets, así que en mi opinión, por lo menos, no hay ninguna duda en que para renderizar una animación hay que usar buckets. Y luego tenemos que decidir la calidad de nuestro render. Y la calidad, como os he dicho antes, dependerá de múltiples factores. Igual nuestro cliente, por la razón que sea, pues quiere algo de una calidad media y no quiere gastar mucho dinero en granja de render. Bueno, pues igual le podemos entregar una animación con mucho ruido. O igual estamos tratando con un cliente muy quisquilloso y quiere una animación con muy poquito ruido. Esto ya depende de cada cliente. En mis pruebas yo voy a utilizar 0,04, es decir, un 4% de ruido. ¿Por qué voy a utilizar esto? Pues porque es un porcentaje de ruido bastante aceptable para utilizarlo en conjunto con el sistema de denoiser. Animaciones con 0,04 y denoiser pueden pasar bastante bien, pueden verse bastante bien. Y por eso lo vamos a utilizar como ejemplo. De hecho, una de las secuencias que veremos quizás más adelante, la he llegado a renderizar con un 8 o 10% de ruido y más o menos funciona. Y esto sería todo en cuanto a la configuración de nuestro sampler. Luego veremos que hay algunos casos donde podemos llegar a necesitar mover alguno de estos parámetros, pero normalmente esto es suficiente. Hay un parámetro que podría ser interesante para nosotros, que es Lock Noise Pattern. Cuando activamos esta casilla, el patrón de ruido, en lugar de variar de frame a frame, se va a quedar pegado, es decir, el ruido va a estar siempre en la misma posición. Esto tiene algunas ventajas, pero también algunos inconvenientes. La ventaja de dejar fijo el patrón de ruido es que no vamos a notar un hormigueo en la imagen. La desventaja es que no vamos a poder utilizar a partir de este momento sistemas de eliminación de ruido para vídeo, es decir, no los que trae V-Ray, sino los que están diseñados para vídeo, pues como Noise Ninja y todo este tipo de denoisers específicos para vídeo, que a veces son interesantes, es decir, los denoisers para render, como los que tenemos integrados en V-Ray, tardan tiempo en hacer el cálculo, mientras que los otros son mucho más rápidos. Proporcionan peor calidad normalmente, pero son muy rápidos. Entonces, como siempre os digo, hay muchas opciones, cada profesional tiene que decidir lo que prefiere. Normalmente, para una animación donde no planeamos utilizar un sistema de eliminación de ruido, quizás es interesante marcar esta casilla. Aunque hay personas a las que el grano, el movimiento del grano, el hormigueo del grano, les parece estético, les gusta, porque les recuerda al grano cinematográfico. Nuevamente, estos son cuestiones muy personales. El siguiente paso importante que tenemos que configurar está en iluminación global. Ya viene todo por defecto configurado como Brute Force más la iCaché. De hecho, veréis que hay muy poquitas opciones disponibles aquí. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a pasar de un preset de Still a un preset de animación. Cuando hacemos esto solamente cambian dos cosas.
cambia la cantidad de subdivisiones que se van a trazar por frame. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los que estéis acostumbrados a los sistemas de precálculo de Like sabréis que a veces había que poner números aquí astronómicamente altos, pero ahora se calcula por frame, lo cual hace innecesario poner aquí números tan altos. 3000 es un número muy alto para algunos escenarios. Sin embargo, es un número que está pensado para cubrir la mayoría de situaciones. ¿Podemos optimizar esto? Sí, podemos quizás, si somos capaces de identificar una escena que no tiene muchos requisitos, pues igual podemos bajarlo a 2000 o igual lo podemos bajar incluso a 1500. Pero corremos el riesgo de que si no hemos acertado en nuestro diagnóstico, tengamos un error en el render. Así que, si no queréis correr riesgos, lo podemos dejar en 3000. Y el otro parámetro que cambia cuando queremos renderizar una animación es el parámetro de retrace. Retrace es un parámetro que le indica al motor de render cómo de permisivo tiene que ser con los errores de Like. Es decir, cuando hay un error en Like, cuando el cálculo de Like no sea lo suficientemente preciso, cuánto brute force va a utilizar. Por defecto viene en 2, porque en una imagen fija, que una esquina que no tiene muy buen Like no se vea perfecta, no pasa nada. Pero en animaciones, como vamos a ir de un frame al siguiente, esa esquina va a ser conflictiva y va a haber un hormigueo, va a haber un parpadeo, va a haber un cambio en nuestra calidad. Y por eso cuando trabajamos con animaciones, el retrace automáticamente se sube hasta 8. ¿Podemos poner más? Sí, pero honestamente no tiene mucho sentido. A partir de 8, digamos que las ventajas en comparación con los consumos no tienen mucho, no son muy interesantes. Así que 8 es un parámetro bastante decente. Y ya está. Con esto podríamos renderizar cualquier animación en V-Ray. No os preocupéis, veremos ahora un poco cómo toquetear esto, porque sé que os puede gustar, pero honestamente la mayoría de vosotros no necesitáis hacer absolutamente nada más. Para guardar nuestro render, tenemos dos posibles flujos de trabajo. El primer flujo de trabajo es cuando queremos trabajar de forma lineal, es decir, vamos a renderizar una imagen y nos vamos a quedar con la información lineal del motor de render. Para esos casos, yo recomiendo utilizar V-Ray Raw Image como formato de almacenamiento, porque es particularmente interesante a la hora de trabajar con denoise. Os mostré en un vídeo en este canal hace unos años cómo podíamos hacer el denoise en postproducción o digamos a posteriori después de finalizar el render. Y esto es muy interesante para esos casos. Sin embargo, cuando trabajamos con Raw Image, tenemos la posibilidad de seleccionar entre dos formatos disponibles. .vrimg, que es el formato, digamos, nativo de V-Ray, es un OpenEXR, pero de V-Ray. O si lo preferimos, podemos trabajar con directamente OpenEXR, que es lo que yo recomiendo. Porque, por ejemplo, en After Effects, hacer compatible V-Ray Image con After Effects requiere un paso extra. En Nuke nos pasa lo mismo, mientras que con EXR no hay que hacer nada. Todo el software va a reconocer EXR sin problemas. Así que, en cualquiera de las circunstancias, yo suelo recomendar trabajar con EXR. Hay situaciones donde V-Ray Image puede ser interesante, pero para animaciones yo siempre trabajo con EXR. Y de esta manera guardaremos nuestro render de forma lineal y podremos hacer el denoise en postproducción. Si no queremos trabajar de forma lineal, porque no queremos depender de los flujos de trabajo lineales, entonces podemos trabajar, por ejemplo, con compresión del rango dinámico en el Virtual Frame Buffer. Y en ese caso, quizás trabajar con un archivo tan pesado, con un contenedor tan pesado, ya no tiene sentido. En esos casos, quizás podemos trabajar con esta otra opción de Separate Render Channels y guardar nuestros canales por separado. En este ejemplo, yo voy a trabajar con Raw Image para que podamos ver el flujo de trabajo lineal. Y ya está, especificamos la ruta de salida en nuestro disco duro y hacemos nuestro render. Vamos ahora a analizar un poco cómo podríamos discutir si merece o no merece la pena invertir tiempo en tratar de optimizar este render. Lo tenemos configurado con todos los parámetros por defecto, es decir, todo lo que nos ha proporcionado el motor de render por defecto. Vamos a hacer un render de comparación para ver si podemos manipular las opciones y ganarle la partida al motor de render. Una cosa importante es que tengo activados dos pases para poder diagnosticar los renders. Por un lado tenemos Sample Rate y por otro lado tenemos Noise Level, para poder analizar si los cambios que vamos haciendo en las opciones de configuración tienen o no un impacto positivo sobre nuestro render. Hagamos este primer render y ahora analizamos los resultados.
Ya hemos completado nuestro render de muestra. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar este render como comparativa. Es decir, todo lo que hagamos a partir de ahora va a tener como objetivo intentar obtener un render de esta misma calidad, esto es muy importante, en un tiempo inferior a los 5 minutos y 24 segundos que ha tardado actualmente con esta configuración. A veces ocurre que hacemos comparaciones un poco abstractas de lo que es el tiempo de render. Es decir, si yo ahora modifico, por ejemplo, el sample rate, por supuesto que voy a renderizar más rápido, pero también voy a renderizar con peor calidad. Esto es súper importante. Cuando comparemos dos renders, tenemos que compararlos en igualdad de condiciones. Es decir, para la misma calidad, somos capaces de reducir los tiempos de render. Ya os anticipo que es muy difícil en las últimas versiones de V-Ray. El motor está perfectamente configurado y es muy complicado ganarle la partida. Siempre habrá, como os dije antes, casos anecdóticos donde sí que seamos capaces de hacerlo. Para poder analizar los niveles de ruido de esta imagen, y por supuesto tener en cuenta que la imagen la estamos viendo en RAW, pero luego digamos que en nuestra imagen final se verá con los efectos de postproducción y con el de noise, no os olvidéis tampoco. Para poder analizar los niveles de ruido que tiene esta imagen tenemos dos pases que son importantes. Normalmente esto es algo que yo no le recomiendo a las personas, especialmente a las personas que están empezando en la industria. Yo no recomiendo ya que perdáis el tiempo con esto. Versiones anteriores, versión 2. Algo, hasta incluso algunas de las primeras versiones de V-Ray 3, recordad, tengo unos tutoriales muy completos en el canal, era importante porque nos permitía ganar un montón de tiempo, pero a día de hoy, honestamente, se ha vuelto prácticamente obsoleto el andar intentando ganarle la partida al motor. No obstante, lo vamos a hacer con propósitos didácticos. Sample rate, recordemos que nos muestra la cantidad de muestras primarias que se ha utilizado en cada píxel de la imagen. Las zonas rojas representan que se han utilizado todas las muestras primarias o todas las subdivisiones primarias que le hemos configurado al motor de render, que por defecto, recordad, vienen configurados como 24 subdivisiones. Recordad, las muestras son el cuadrado de las subdivisiones. Y en las zonas azules veremos aquellas partes de nuestro render donde con tan solo una subdivisión o una muestra primaria hemos conseguido satisfacer el umbral de ruido que hemos configurado. De manera que en esta imagen, tal y como la estamos viendo ahora, solo es posible que haya más de un 4% de ruido en las zonas rojas. En todos los demás sitios el ruido está por debajo del 4%. Para poder confirmarlo tenemos el pase de Noise Level. Noise Level nos muestra en una imagen en blanco y negro, es una imagen lineal, aquí abajo tenéis el valor exacto de cada uno de los píxeles, nos muestra el nivel de ruido exacto de cada una de las zonas de nuestro render. Como podéis ver, si yo me voy deslizando por la imagen, casi todos los píxeles están dentro del target que hemos puesto, que es 0,04. Sin embargo, hay algunos píxeles, no es sorprendente que sean los píxeles de mayor anti-aliasing de la escena, que tienen un ruido por encima del umbral de tolerancia que nosotros le hemos permitido. Pero como vemos, son muy poquitos, y esto es normal, es decir, siempre va a haber píxeles en la imagen, especialmente si son imágenes pequeñas y de mucho contraste, que no importa cuántas muestras le lancemos a esa zona, van a estar por encima del umbral de tolerancia. Pero lo importante es entender que el ruido es muy uniforme en toda la imagen y que solamente hay algunas pequeñas zonas donde hay un poco de ruido. Si quisiéramos eliminar el ruido en esas zonas, solo tenemos la posibilidad de aumentar el sample rate o de aumentar mean shading rate. Mean shading rate aumentaría el shading, es decir, las muestras de shading y de iluminación global, mientras que anti-aliasing aumentaría las muestras de anti-aliasing. Pero ya sabemos que aquí, no importa cuántas muestras tiremos, siempre va a estar igual. O sea que es un resultado, en mi opinión, muy bueno, en un tiempo muy razonable. Vamos a ver qué se nos podría venir a la cabeza para intentar mejorar este resultado. Bueno, quizás si estáis acostumbrados a, digamos, versiones viejas del motor de render o metodologías antiguas del motor de render, lo que podemos pensar es que 24 subdivisiones máximas puede que sean muchas, porque antiguamente a la gente le daba miedo subir este parámetro. Y con buena razón, recordad que había un balance un poco extraño entre muestras primarias y muestras secundarias. Entonces mucha gente, por alguna razón, pues pone aquí 1.8 porque lo recuerda de hace 15 años y sigue poniendo este parámetro. Vamos a renderizar con 1.8, a ver qué pasa, a ver cómo podemos comparar estos dos resultados. Este sería el resultado si bajamos a 8 nuestro máximo anti-aliasing. Como veis, los tiempos han disminuido radicalmente, pero también si comparamos el render con nuestro render anterior, a pesar de que ambos renders
tienen el mismo noise threshold, le hemos puesto exactamente el mismo, 0,04. Al bajar tanto las muestras primarias, hay muchas zonas en nuestro render que, a pesar de que están utilizando las 8 subdivisiones, el máximo que le hemos permitido, no consiguen eliminar el ruido. De hecho, es algo que ocurre en la mayoría de nuestro render. Si comparamos ahora nuestro noise level, veremos que en nuestro segundo render, que ha sido más rápido, evidentemente hay más ruido. Y esto es lo importante. El tiempo de render no es un baremo que podamos utilizar para medir la calidad de nuestro render, sino que tenemos que medirlo en comparación con el nivel de ruido de nuestra imagen. Es normal que una imagen de mayor calidad tarde más en renderizarse. Imaginaros que decimos, bueno, pues es que a mí no me importa que haya más ruido, prefiero renderizar más rápido. Si ese es el caso, en lugar de hacer esto que yo acabo de hacer, que es muy drástico, quizás es más recomendable aumentar el noise threshold, es decir, conseguir una distribución más homogénea del nivel de ruido, en lugar de una distribución tan caótica como esta del nivel de ruido, que probablemente, si lo combinamos posteriormente con el sistema de eliminación de ruido, nos va a dar problemas, nos van a aparecer manchas, etc. Os cuento esto porque para mí es muy habitual recibir preguntas sobre este tipo de cosas. Cuando yo hago un vídeo mostrando el sistema de eliminación de ruido, siempre me llegan algunos mensajes de personas que están teniendo problemas. Y están teniendo problemas porque quizás han tocado un montón de parámetros sin entenderlos profundamente y están generando situaciones que producen errores para el motor de render. Bien, imaginemos qué podríamos hacer para intentar mejorar esta situación. Vamos a guardar también este render para tener ocasión de compararlo posteriormente. Bueno, el problema que tenemos es que ahora estamos restringiendo muchísimo más la cantidad de muestras primarias. Y como ya sabemos, las muestras secundarias, es decir, las responsables del ruido en todo lo que no sea anti-aliasing, todo lo que sea shading, iluminación global, etc., quizás no son suficientes. Una cosa que podemos empezar a pensar y que, como os digo, repito, no recomiendo, especialmente a personas que están empezando, es aumentar el parámetro de mean shading rate. Si obligamos al motor de render que por cada muestra primaria obligatoriamente tiene que haber más muestras secundarias, es posible que consigamos efectivamente reducir los niveles de ruido en las zonas de shading e iluminación global y podamos controlar de forma un poco más aislada el anti-aliasing. Esto nos podría llevar a ganar tiempo de render, pero vamos a ver hasta qué punto. Para tener aproximadamente el mismo número de muestras máximas que teníamos antes, en este escenario tenemos que elevar mean shading rate a unos 54. Yo sé que es mucho y sé que probablemente no vamos a obtener un buen resultado, pero lo que quiero que entendáis es que si queremos comparar dos renders, tiene que ser en igualdad de condiciones. Antes teníamos 3.456 muestras, ahora vamos a ver el caso donde hemos reducido el anti-aliasing, pero hemos permitido el mismo número máximo de muestras, para ver si ganamos algo haciendo esta investigación. Evidentemente luego podremos reducir mean shading rate para quitar muestras secundarias, pero esto incrementará los niveles de ruidos de nuestra escena, no se nos puede olvidar. Y aquí tenemos nuestro nuevo render. Este nuevo render ha tardado unos 5 minutos aproximadamente, es ligeramente más rápido que el render que teníamos antes y evidentemente para que sea más rápido hemos tenido que hacer algún sacrificio. Vamos a comparar el nivel de ruido que tenemos. En el render original, como teníamos un target de anti-aliasing máximo muy alto, que es hasta 24, podemos ver que tenemos muy poquito ruido en las zonas de los bordes de los objetos. En esta nueva versión hemos bajado el anti-aliasing a 8 subdivisiones y para compensar, para que digamos no haya ruido en el resto de partes, hemos subido mean shading rate. Y como era de esperar, obtenemos mucho más ruido en las zonas de anti-aliasing. Este aumento del ruido en esos pequeños píxeles es lo que nos ha permitido ganar un poco de tiempo de render. Pero a cambio, tenemos más ruido en el anti-aliasing. Esto a veces puede ser interesante, es decir, si yo sé que puedo sacrificar calidad en el anti-aliasing, porque soy un usuario avanzado, porque conozco la escena y porque soy capaz de anticiparme, quizás puedo hacer este tipo de cosas. Incluso quizás puedo ir un poquito más allá y puedo bajar un poquito más en mean shading rate, si soy consciente quizás de que me sobra un poco, pero requiere un conocimiento avanzado de la herramienta. Y a cambio, hay muchas cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, si yo simplemente me memorizo estos parámetros y los pongo en una escena que, al contrario, tiene unas enormes necesidades de anti-aliasing, imaginaros una zona desenfocada, con motion blur, o un desenfoque muy agresivo de un primer plano,
y no lo tengo en cuenta, entonces voy a tener un desastre de resultado. Es precisamente por esta razón por la que yo no recomiendo manipular los parámetros demasiado, porque vamos a ganar, pues, bueno, podemos ganar quizás un 10% de tiempo de render, una cosa por el estilo, en algunas escenas, y en otras igual perdemos un 10% de tiempo de render. Y a cambio tenemos que estar haciendo pruebas, tenemos que tener un conocimiento más avanzado de la herramienta, etc. Mi recomendación, por lo tanto, es que dejemos los parámetros como vienen por defecto. Si os consideráis usuarios más avanzados y queréis un poco toquetear estos parámetros, podéis hacerlo. Hacedlo con conocimiento de causa y no lo hagáis simplemente porque lo habéis visto escrito en algún tutorial o algo similar. Hay pocos parámetros más que manipular, honestamente. Bucket size es algo que podríamos cambiar y que en algunas ocasiones tiene un impacto sobre los tiempos de render, aunque normalmente para renders de 1920, máquinas actuales, algo entre 48 y 64 va a funcionar muy bien. El tamaño de los buckets tiene un impacto sobre el tiempo de render, es decir, cuanto más grandes sean nuestros buckets, menor es el tiempo de render, más eficiente es el render. Pero a cambio, más memoria se consume, más recursos se consumen porque tienen que estar de forma simultánea más partes de nuestra escena cargadas. Sin embargo, incrementar mucho el bucket size puede tener efectos colaterales, es decir, un bucket, si lo hacemos muy grande, podría quedarse justo atascado en una zona conflictiva y a pesar de que tenemos activado el dynamic splitting de los buckets, podría ralentizar los tiempos de render. 48 en mis experimentos, honestamente, para la mayoría de escenarios funciona súper bien y por eso viene como 48. En cuanto a Image Filter, es un parámetro que no recomiendo modificar. Hay mucha gente, por la razón que sea, lo han visto en algún tutorial o algo por el estilo, lo desactivan o incluso utilizan algoritmos de anti-aliasing muy antiguos. Si lo que estamos buscando es una imagen más enfocada en una animación, recomiendo hacerlo en postproducción. El filtro que viene por defecto, el V-Ray Lamp Source Filter, es un filtro perfectamente válido para animación, nos va a proporcionar muy buenos resultados. Solo hay algunos casos donde recomiendo manipular el filtro y de hecho, en lugar de buscar un enfoque mayor, solamente recomiendo manipularlo cuando queramos desenfocar a propósito nuestra imagen. Un caso muy habitual suele ser el moiré. Imaginaros que estamos haciendo un render de un edificio y hay unas lamas de madera que están muy juntas. Pues quizás nos aparece moiré en la animación si estamos renderizando especialmente una animación pequeñita. Bueno, pues aquí quizás podemos incrementar este size en ese plano en concreto, emborronar un poquito la imagen, pero evitar el efecto de moiré. Nuevamente, para la mayoría de escenarios no hay que modificar nada de esto en absoluto. Y en cuanto a las subdivisiones, si usáis este sistema, veis que pone single frame, es decir, cada frame se va a recalcular el cálculo de la de caché. Pueden aparecer algunas manchas, pero muy pocas. Y lo bueno que tiene este sistema es que ya no estamos limitados a animar solamente la cámara o a buscar métodos alternativos para animar los objetos. Con este sistema podemos animar lo que queramos. La cámara, los objetos, personajes, coches, luces, no importa. Todo se va a renderizar correctamente. Normalmente los artefactos que aparecen cuando usamos este sistema tienen mucho más que ver con una mala configuración de nuestro Bucket Image Sampler. Reducir mucho el anti-aliasing sin tener en cuenta que es necesario subir min sampling rate para compensarlo puede dar errores en el render. Y luego, por supuesto, problemas relacionados con una mala configuración de la escena, pues caras duplicadas, luces muy pequeñas, elementos con albedos muy grandes, reflectores en las lámparas, las cosas que siempre dan problemas en los motores de render. El siguiente paso es aplicar esto que hemos visto, renderizar una pequeña animación de unos 50-80 fotogramas y ver cuál es el resultado para que podáis entender cómo sería. Y aquí tenemos el resultado final. Esta es una pequeña secuencia, la hemos renderizado, recordad, pequeña, a 720, pero ha tardado aproximadamente en las máquinas de la granja unos 12-15 minutos dependiendo de la máquina del fotograma. La máquina que yo estoy utilizando para hacer el vídeo es mi máquina personal y es un poco más potente que las que tenemos disponibles en la granja. Sin embargo, es un tiempo que en mi opinión es razonable para los estándares de calidad que estamos obteniendo. Recordemos que si queremos sacrificar calidad, siempre podemos mejorar los tiempos de render. Es un render que probablemente en su calidad final, en su resolución final a 1920, lo podríamos haber renderizado probablemente en unos 20-25 minutos por fotograma. Entiendo que muchos de los que estáis viendo el vídeo, que probablemente sois freelance y tenéis acceso a una máquina o a unas pocas máquinas, os puede parecer que esto es muchísimo para una animación.
pero son los tiempos que se manejan más o menos para un interior complejo en la industria. De hecho, a veces son muy superiores a esto. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que la tarea de renderizar una animación en una sola máquina, o sea, un freelance en su casa, es una tarea que se puede hacer si tenemos mucho tiempo. Y normalmente, si vamos a ofertar este servicio profesional a nuestros clientes, se hace imprescindible o tener más máquinas, una pequeña granja, o tener acceso a una granja de render externalizada, es decir, subcontratar los servicios de una granja de render, que suele ser muy habitual en la industria. Si estáis interesados en saber un poco más sobre el proceso, aquí podéis ver, por ejemplo, que este es el render con Denoise. Hemos hecho el render original y luego le hemos aplicado un algoritmo de eliminación de ruido y luego lo hemos pasado por After Effects para hacerle unos ajustes rápidos para que veáis o entendáis un poco mejor las etapas del proceso. El render en bruto, en lineal, con un poco de ruido. El uso de Denoise para podernos ahorrar tiempo. Este paso es opcional, no siempre será necesario. De hecho, si buscamos máxima calidad, no haremos este paso y renderizaremos directamente con menos ruido. Y por último, compresión del rango dinámico, ajustes de contraste, etcétera, para proporcionar un look final que nos resulte satisfactorio. Todo este proceso, si queréis, podemos hacer más vídeos. Si habéis llegado hasta el final de este, pues entiendo que vuestra opinión me importa mucho y por lo tanto, si me dejáis un comentario, puedo plantearme hacer vídeos sobre cómo aplicar el Denoise o sobre cómo hacer una pequeña postproducción sobre un render lineal en After Effects. Espero que os haya servido para algo, que hayáis entendido un poco las dinámicas de trabajo en animación. Como os dije al principio, la animación es una profesión compleja o es una disciplina compleja dentro del mundo del 3D y por lo tanto es normal si al principio no domináis todas las herramientas, pero he querido simplemente que se entienda, que tengáis una guía de iniciación para aquellos que quizá tenéis curiosidad, queréis empezar y no sabéis muy bien por dónde, y sobre todo quería que vierais que no es muy complejo. No hemos hecho nada especial, lo podemos dejar todo por defecto, lanzar el render y todo dependerá del tiempo o de la máquina que tengamos disponible. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.